Bueno, buenos días. Mi nombre es Paula Arbeláez Gutiérrez. Yo soy médica general egresada de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Y en este video vamos a ver el día de hoy la médula espinal, su segmentación y las principales vías, tanto ascendentes como descendentes, que la componen. Bienvenidos a este módulo de neuroanatomía. Comenzando entonces por la médula espinal y su anatomía, sería importante primero recordar que a grandes rasgos podemos dividir la médula en dos en cuanto a su funcionalidad. La parte posterior, que como comúnmente siempre nos decían en las clases de anatomía, podemos recordarla porque las alas de mariposa que conforman aquí toda la materia gris son más delgadas. Es decir, de aquí hasta acá tendremos toda la parte posterior de la médula espinal que más adelante vamos a ver, pero para que vayan teniéndolo en cuenta, es la encargada de todo el procesamiento de las vías ascendentes, es decir, sensitivas. Mientras que la parte anterior de la médula está caracterizada por tener estas alas que son más gruesas de la sustancia gris y va a ser la encargada de las funciones motoras. Entonces, aparecen en este momento dos segmentos medulares muy importantes e interesantes que se llaman los fascículos cuneatus y grácil. Ellos van a conformar lo que se llama la columna dorsal de la médula espinal y van a estar encargados de procesar todo aquello que tiene que ver con tacto fino y propiocepción. No se preocupen, más adelante en este mismo video vamos a desarrollar estos conceptos, vamos a desarrollar vía por vía. Ahorita lo importante es que comencemos a interiorizar la segmentación de la médula espinal. Muy bien, aparece este siguiente reparo anatómico, que es el surco dorsal medial. Aparece aquí en la parte anterior, en morado, otro reparo anatómico que se llama la comisura blanca anterior. En esta estructura anatómica, como lo vamos a ver más adelante, va a ocurrir un fenómeno que se llama el fenómeno de decusación, es decir, que las fibras nerviosas cambian de un lugar a otro. Y ahorita vamos a ver qué vías son las que pasan por esta comisura blanca anterior y cambian de un lugar a otro. Muy bien, y si había un surco dorsal medial, debe haber un surco ventral medial. Bueno, simplemente son reparos anatómicos que dividen la médula espinal. Ahora vamos a comenzar a ver lugares de la médula espinal que más que estructurales son funcionales. Es decir, aquí en verde aparece una estructura que tiene una funcionalidad muy importante y se llama el tracto córtico espinal ventral. A través de este sector va a transcurrir toda la información motora axial. Y aquí, hacia la parte lateral, vemos un tracto que tiene, digamos que un número parecido. Tracto córtico-espinal lateral. Y si bien el ventral se encargaba de dar toda la información motora axial, este se va a encargar de dar toda la información motora periférica, es decir, brazos y piernas. Entonces, estas estructuras que les estoy mencionando, hagan de cuenta que son como unos ascensores, mediante los cuales transportan información, ¿sí? Información que ahorita vamos a ver cómo la transportan, pero es importante tener en cuenta esto, porque pues la médula espinal no solamente tiene sus estructuras bien demarcadas, sino que también tiene una funcionalidad muy interesante, que es transmitir, por supuesto, vías ascendentes y descendentes. Muy bien, aparece aquí también hacia anterior otro tracto que se llama el tracto espinotalámico anterior, se va a encargar de todo el tacto crudo, y aparece otro que es el tracto espinotalámico lateral, encargado de transmitir dolor y temperatura. Ahora bien, aparece aquí el canal central de nuestra médula espinal, la materia blanca, que recordemos que es blanca porque ahí están todos los axones de los cuerpos neuronales que se sitúan aquí en la materia gris. La materia gris es la conglomeración de todos los cuerpos neuronales e histológicamente hablando se ven grises.
y la materia blanca se ve blanca por los axones que están, recordemos, recubiertos de mielina. Muy bien, entonces aquí está el esquema básico de la segmentación y de la anatomía de la médula espinal, con los reparos que hay que tener presentes y con los tractos que nos van a ayudar a recordar cuáles son esas vías principales, tanto ascendentes como descendentes, que viajan a través de la médula espinal. Bueno, comencemos entonces a ver las principales vías ascendentes. Recordemos que ascendente también es un sinónimo de sensitivo, ¿sí? Comencemos con la primera vía ascendente. La que vamos a ver ahorita se llama la vía ascendente de columna dorsal. Entonces ahí ya como que nos suena un concepto que ya vimos, ¿verdad? Porque ya vimos que había dos componentes en la médula, que me voy a devolver en este momento, que componían esa columna dorsal. Entonces, esta vía debe tener que ver algo con cuneatus y grácil, ¿cierto? O tracto del lemnisco medio. Son sinónimos, columna dorsal o tracto del lemnisco medio. Sé que este concepto no lo hemos visto, pero ya lo vamos a tratar. Y recordemos que esta es la vía que va a transmitir toda la información correspondiente a tacto fino y propiocepción. Muy bien. Así como para recordar un poco, sabemos que la información que se transmite desde la periferia, desde el ambiente, etcétera, ¿cierto? Va a iniciar o pues va a ser recibida por, valga la redundancia, nuestros receptores que están en nuestra piel, a través de nuestro cuerpo. Histológicamente hablando, reciben unos nombres de acuerdo a su funcionalidad, como lo son los corpúsculos de Meissner, de Pacini, Ruffini, Merkel. Cada uno tiene, digamos que, una función específica, como presión, como temperatura, etc. Esta no es la finalidad de este video, pero pues sí me pareció interesante recordarles que a través de esos receptores es que nuestro cuerpo comienza a recibir la información de la periferia. Así que bueno, aquí en nuestras convenciones en azul oscuro va a aparecer cuneatus. Este fascículo, recordemos que hace parte de la columna dorsal de la médula espinal y va a transmitir toda la información, ¿cierto?, sensitiva de la región cervical y de los miembros superiores, es decir, los brazos. En rosado tenemos a grácil. Grácil va a transmitir toda la información sensitiva del sacro y de los miembros inferiores. Esa información va a comenzar a ascender a través de nuestro tallo cerebral y llega a lo que se conoce como los núcleos de grácil y cuneatus, que se ubican aquí, como lo pueden ver en la imagen. La información va a continuar ascendiendo y justo aquí en esta región anatómica va a decusarse formando lo que se llama las fibras arcuatas internas. Por eso, y más adelante, aquí arriba a nivel del puente, van a formar las fibras del lemnisco mediales. Reciben ese nombre y es por esto que esta vía también recibe el nombre del lemnisco medio. Muy bien, la información continúa ascendiendo a través de todo el tallo cerebral hasta llegar al tálamo. Recordemos pues que en la monitoría tálamo vimos que hay bastantes núcleos talámicos que cada uno, dependiendo de su ubicación y de su categorización, tiene una función en específico. Aquí en el que nos vamos a centrar es en el núcleo ventral posterolateral. ¿Por qué? Porque ese es el núcleo que va a comenzar a procesar estas sensaciones que el cuerpo está sintiendo, ya sea de los miembros superiores o de los miembros inferiores o del sacro o de la región cervical. Y de allí va a ir al cerebro, al giro postcentral, porque recordemos que es el giro, anatómicamente hablando del cerebro, que va a procesar estas sensaciones y les va a dar un nombre. Y bueno, aquí es donde termina esta vía, que es la primera vía que vimos ascendente de la columna dorsal o tracto del lemnisco medio. Ahora hablemos un poco de la vía ascendente de los tractos espinotalámicos, que recordemos que van a transmitir tacto crudo, ligero, dolor y temperatura. Comencemos con el lateral. Entonces la información va a venir del cuerpo y va a pasar por una estructura en la médula que no mencionamos antes, pero que hace parte de esta vía en específica, que es el fascículo de Lisser. Cuando pasa por aquí la información,
va a ascender de 2 a 3 segmentos medulares. Hagan de cuenta que este fascículo es como un ascensor que le dice la información: muy bien, yo te la recibo, pero la verdad sé conmigo no es. Tienes que tomar este ascensor, subir de 2 a 3 pisos, tú escoges. Y cuando llegues al piso que tú quieras, ya sea entre el 2 y el 3, te bajas y haces sinapsis. Sinapsis, recordemos que es la conexión entre dos neuronas. Entonces, la información se baja del ascensor y hace sinapsis en las láminas 1 a 4 de Rexed. Las láminas de Rexed, como vimos en otra monitoría, es otra manera de clasificar la médula espinal. ¿Sí? Es otra manera, tanto estructural como funcional, de estudiar la segmentación medular. Recordemos que estas láminas de 1 a la 4 hacen parte entonces de esta vía ascendente, ¿sí? Se van a encontrar sobre todo en la región posterior, ¿sí? Acá. Es decir, que tienen mucho que ver con el procesamiento de la información sensitiva, porque recordemos que todo lo posterior se encarga de la sensibilidad, es decir, de las vías ascendentes, de todo lo que viene de la periferia. Luego de pasar por aquí, recordemos que había una estructura importante al principio de la clase que se llamaba la comisura blanca anterior. Y yo les dije que ahí iba a suceder un fenómeno que se llama decusación, es decir, que cambian de dirección las fibras. Entonces, luego de llegar aquí y hacer sinapsis aquí, las fibras se van a decusar en esta estructura anatómica. Y al hacer eso, llegan a nuestra puerta naranja, nuestro ascensor naranja, que ya vimos previamente en la segmentación medular, y es el tracto espinotalámico lateral, encargado de transmitir dolor y temperatura. Finalmente asciende por el tallo, llega al núcleo del tálamo, que es el mismo que el de la vía pasada, el núcleo ventral posterolateral, y llega al cerebro, a nuestro giro postcentral. Hablemos ahora un poco del tracto espinotalámico ventral, que si nos damos cuenta comienza a ser igual. Llega la información, vamos al fascículo del Lisser, asciende de 2 a 3 segmentos por este ascensor y aquí hay un cambio, y es que no va a ser sinapsis en las láminas 1 a 4, sino en las láminas 6 a 8 de Rexed. Mismo se van a decusar aquí en la comisura blanca anterior y van a pasar esta vez por el tracto espinotalámico anterior para transmitir toda la información que tiene que ver con tacto crudo y ligero. Pasa entonces al tálamo, al mismo núcleo, al núcleo ventral posterolateral, y finalmente llega al cerebro, al giro postcentral, para finalmente darle un nombre a esa sensación que nuestro cuerpo está sintiendo con base en la información del ambiente. Y esas serían las vías ascendentes de los dos tractos espinotalámicos, tanto lateral como ventral. Bueno, y las siguientes van a ser las vías descendentes, la principal, que es la córtico-espinal o piramidal motoraxal y de miembros. Recordemos que córtico hace referencia a todo lo que tiene que ver con cerebro, y espinal a todo lo que tiene que ver con los músculos y bueno, pues nuestro esqueleto como tal. Entonces aquí nuestra información y estas vías, mejor dicho, no van a iniciar desde la periferia, ¿cierto? Desde el ambiente, desde lo que perciben nuestros receptores, no. Aquí la información inicia, o esta vía da inicio desde el giro precentral, que recordemos que es la parte, anatómicamente hablando, del cerebro, encargada de la mayoría de las funciones motoras de nuestro cuerpo. Así que comenzamos. La información del giro precentral, en este caso que les voy a ilustrar, digamos que vienen de los miembros superiores y de los miembros inferiores, es decir, brazos y piernas. Van a pasar por una estructura anatómica que ya vimos en la monitoría de anatomía de cerebro, que es el brazo posterior de la cápsula interna. Cuando sucede esto, la información va a bajar por todo nuestro tallo cerebral y de un 75 a un 90% se va a decusar, es decir, cambia de dirección en las pirámides medulares y es en este sitio anatómico. Y esto se llama decusación piramidal. Llega a esta estructura, que es el tracto córtico espinal lateral, que recordemos que transmite toda la información motora de los miembros,
y hacen sinapsis con las neuronas del asta anterior, es decir, de aquí pasan la información al asta anterior de la médula espinal, que recordemos que es la encargada de las acciones motoras. Y en naranja les comparto la misma vía, pero pues esta vez es la motora axial. La motora axial no tiene una decusación aquí a nivel piramidal, es solamente la información transmitida por el tracto, perdón, es solamente transmitida por las neuronas que van a traer información de los miembros superiores e inferiores, mientras que el axial no hace decusación aquí, sino que llega aquí directo a su tracto corticoespinal ventral para continuar dando toda la información motor axial, ¿sí? Y su decusación va a ser en la comisura blanca anterior. Luego de decusarse allí, va a ser nuevamente sinapsis como la otra vía, la del lateral, con el asta anterior. Y allí es donde termina toda la información motora. Y entonces, ¿qué pasa? Porque aquí son 75 a 90%. ¿Qué pasa con ese porcentaje que no se decusa? Nada, siguen derecho y hacen sinapsis directamente, pues pasan por el tracto corticoespinal directamente y hacen sinapsis aquí. Pero hay que tener en cuenta, y lo más importante es saber que de un 75 a un 90% de estas fibras sí se decusan aquí a nivel piramidal, ¿sí? Que recordemos que esta es la vía que transmite toda la información motora de los miembros tanto superiores como inferiores, mientras que la información motora axial, si bien sigue el mismo camino, ¿sí? No se decusa aquí, sino que se decusa en la comisura blanca anterior. Y luego sí hace sinapsis, para ya transmitir finalmente toda la información motora a los músculos correspondientes. Y bueno, esta fue la monitoría y el repaso de la médula espinal, su segmentación, sus principales vías ascendentes y descendentes. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.